Amén, amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú manifestándote, Señor, por medio de la Escritura, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas traernos un mensaje para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros caminar en fe, Señor. Caminar en la dirección de lo que tú nos dices, porque eres tú quien nos guía en todo momento, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar este estudio, se llama La fe de Juan el Bautista. Y vamos a entender un poco la fe de Juan el Bautista, cómo es que Dios hablaba a Juan el Bautista, cómo es que lo preparó para el encuentro con Cristo Jesús y cómo vivió su fe Juan el Bautista. Y esto lo vamos a relacionar con nosotros mismos en nuestra vida. Juan el Bautista es profetizado en Isaías 43, que dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y en Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan el Bautista tenía un propósito de Dios. Su propósito ya estaba profetizado desde antes de nacer. Pero no solamente Juan el Bautista tenía un propósito con Dios, sino que tú, independientemente de quién seas, tienes un propósito con Dios. Tú naciste y viniste a esta vida con un propósito del Señor. El propósito por el cual naciste, en el lugar en que naciste, el propósito por el cual Dios te conduce en tu vida. Si tú te dejas conducir, si tú dejas guiarte por Dios, Dios te va a encaminar a los propósitos que Él ha preparado para ti en cada área de tu vida. Dios te quiere guiar, Dios anhela guiarte. Y la guianza del Señor es necesaria porque si tú tienes una dirección de Dios en un área de tu vida, eso te va a ayudar a estar enfocado en lo que Dios te ha dicho y a caminar en base a ello. Si Dios te dice algo en algún área de tu vida, eso te va a enfocar. Y es necesario que nosotros estemos siempre buscando de Dios, porque Dios quiere hablarnos y quiere revelarnos sus planes, sus propósitos. Pero si nosotros dejamos de lado a Dios, dejamos de lado la oración, dejamos de lado el buscar de Él, vamos a encaminarnos nosotros mismos y no vamos a dejar que Dios nos encamine. En Lucas 1, del verso 11 al 17 dice: y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la misión de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor, preparar los corazones, obviamente no él humanamente, sino Dios a través de él, usándolo como instrumento para que sea el pueblo de Israel preparado su corazón para la llegada del Señor en su ministerio. En estos versículos estamos viendo que se presenta un ángel, que es el ángel Gabriel, que luego lo dice más adelante, en versículos más adelante, y se le presenta a Zacarías, quien es el padre de Juan el Bautista, y le dice que va a tener un hijo con su mujer. Ambos eran de edad muy avanzadas. Ambos, Zacarías y su mujer Elizabeth, eran justos, como lo dice la palabra en este evangelio. Y, y algo muy importante es de que el ángel se aparece a la derecha del altar del incienso. Zacarías era un sacerdote y ese día le tocaba entrar al templo para hacer el oficio de sacerdote. Y cuando estaba en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, se aparece el ángel Gabriel. Y es interesante que la palabra de Dios nos muestra en qué lugar precisamente se le aparece el ángel Gabriel. Y lo he resaltado allí en el verso 11 y 12. Dice:
a la derecha del altar del incienso y le dice: tu petición ha sido oída. Es interesante que Dios lo muestre de esta manera porque el altar del incienso lo que simboliza son las oraciones de los justos. Cuando el incienso, el humo sube, es como la oración nuestra que sube delante de la presencia de Dios. Y en ese momento se presenta el ángel cuando él está en el altar. Aunque la Biblia no dice que él estaba prendiendo el incienso, es probable que se encontraba haciendo el oficio del sacerdote en el lugar santo, en el altar del incienso, y precisamente allí le dice: tu petición ha sido oída. Lo interesante en esto es de que cuando tú levantas un altar de incienso, cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, cuando tú estás buscándole a Él y estás diciendo: Señor, yo quiero una dirección para mi vida, en este momento yo no sé qué hacer, en este momento me encuentro tal vez en la incertidumbre en tal área, o no sé qué decisión tomar frente a ofertas que se me han presentado, levantas un altar al Señor, y cuando Dios oye tu oración, cuando Dios ve de que hay un altar levantado, que estás buscando la dirección de Él y no hacer las cosas a tu manera, porque se está sujetando su voluntad y no la tuya, en ese momento Dios escucha la oración y Dios responde. A veces Dios no te va a responder en el preciso momento de tu oración, como lo hizo con Zacarías, que ellos oraban y ya eran viejos y no tenían hijos. Pero en el momento que es el momento de Dios, Dios va a responder tu oración. Tal vez en este momento ni siquiera tienes una respuesta de Dios, pero sigue clamando a Dios, porque no hay oración sin respuesta. Si tú estás buscando al Señor, Dios te va a hablar. Clama a mí y yo te responderé. Es necesario siempre esperar en Dios. Cuando no tienes una dirección de Dios, no tienes una respuesta de Dios, pero ya la pediste, espera en Dios. Cuando tú esperas en Dios, Dios comienza a encaminar las cosas en su debido tiempo. No es en tu tiempo, no es en tus fuerzas, no está en ti. Deja que Dios te comience a encaminar. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con Juan el Bautista. En Lucas 1:41 dice: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María fue a visitar a Elizabeth, a su prima Elizabeth, y ambas estaban embarazadas. María tenía en el vientre a Jesús y Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista. Y Juan reconoce desde el vientre a Jesucristo, porque dice en este versículo que cuando ambas mujeres, Elizabeth y María, se saludan, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto nos muestra de que Juan reconoce a Jesús aún desde el vientre. Su espíritu reconoce la presencia del Salvador. Obviamente, Juan ya había sido anunciado su nacimiento, había sido profetizado por Gabriel a Zacarías, había estado profetizado también en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, cuando él nace, él es el precursor del Salvador. Él comienza a preparar el camino para que la gente conozca al Señor cuando el Señor comience su ministerio. Y Dios le dijo a Juan lo que iba a suceder. En Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, hablando Juan el Bautista respecto a Jesús, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces Dios ya le había dado una dirección clara, había una señal que tenía que cumplirse para que Juan el Bautista se dé cuenta de quién era el que bautizaba en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay una señal que Dios le da a Juan el Bautista para que Juan el Bautista sepa quién era el que bautizaba en el Espíritu Santo. En tu vida tal vez tú tienes direcciones de Dios. Tal vez Dios ya te habló respecto a algo. Tal vez tu petición no solamente ha sido oída en este momento en algún área de tu vida, sino que también ha sido respondida. Y Dios te ha dado dirección sobre lo que vas a hacer, sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que Dios tiene contigo y lo que hará contigo en el futuro. Tal vez Dios ya te lo dijo. Y ahora es el momento en donde tú debes creer y esperar en el tiempo de Dios para que aquellas cosas sucedan. Juan el Bautista sabía y tenía la dirección de Dios de quién era el Mesías, quién era el Cordero de Dios, porque Dios le había dado señales, le había dicho: de esta manera va a suceder, y de esa manera realmente sucedió. En Juan 1, 29, 30 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él,
y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Una vez más, Juan el Bautista reconoce al Señor. La primera vez fue en su vientre y ahora ya adulto en su ministerio reconoce al Señor cuando viene, cuando está acercándose a Él, cuando está entrando al Jordán. Y cuando leemos los relatos del bautismo de Jesús en los evangelios, nos damos cuenta de que cuando Jesús entra al río Jordán, Juan el Bautista da esta exclamación: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su espíritu, aunque él todavía no había visto la manifestación del Espíritu Santo descender sobre él, ya en su espíritu sabía de que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. Luego, Dios le confirma lo que le dijo y oye la voz audible de Dios. Eso está en Mateo 3, 16, 17. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Lo que Dios le dijo a un comienzo, que iba a venir una persona sobre el cual iba a descender el Espíritu Santo, esa era la señal de saber quién era el Mesías para Juan. Y no solamente eso, sino que oyó la voz audible de Dios. Dios le confirmó la señal al ver al Espíritu descender sobre él, y también oyó la voz por si dudaba. Cuando tú recibes una dirección de Dios en tu vida, cuando tú le pides al Señor, le clamas al Señor para que el Señor te hable, y tú estás orando al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque todos queremos hacer su voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero buscar de ti, yo quiero que tú me guíes en esta área de mi vida, yo quiero que tú me digas qué es lo que debo hacer. El Señor te puede mostrar las cosas a futuro. Y en el momento en que te las muestra, desde ese momento hasta que se cumple, ese es un proceso que puede durar un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado puede entrar la duda. En ese proceso muchas personas a veces retroceden, porque sienten de que Dios no va a llegar a cumplir lo que dijo, sienten de que tal vez ellos se equivocaron, que tal vez no fue Dios quien le habló, o de que ven las circunstancias tan difíciles que dicen: esto no vino de Dios. Pero Dios, en ese proceso, en ese desierto, Dios siempre da maná. Cuando tú le buscas a Él en el desierto, Dios te va a responder y te va a confirmar y te va a reconfirmar. Dios conoce nuestra condición, sabe de que a veces nos dejamos llevar por circunstancias, y ese estudio de aquí nos va a mostrar, nos va a enseñar el carácter de Dios frente a esas dudas. Porque a veces cuando Dios te habla algo, Dios te dice algo, tú lo recibes con fe en el Espíritu, así como Juan: He aquí el Cordero de Dios. Y tú sabes: wow, Dios me habló esta vez, Dios me dijo algo, yo sé que yo voy a cumplir lo que Dios me ha dicho, yo sé que yo voy a llegar a cumplir lo que Dios me ha dicho, el propósito por el cual Dios me llamó. Yo conozco lo que Dios va a hacer con mi vida porque Dios me lo ha manifestado. Pero cuando pasa el tiempo, esa convicción comienza a menguar, porque ves las circunstancias o ves que nada sucede. O peor aún, que todas las cosas suceden en contra de lo que Dios te habló. Y en ese momento comienzas a decir: pero tal vez Dios no me habló. Y retrocedes. Porque desviaste tu mirada de Dios y de su palabra, de su promesa, y pusiste tu mirada en las circunstancias. Y comenzaste a dudar de lo que Dios te dijo, incluso tal vez de tu ministerio, de tu llamado, de planes personales en tu vida, de los cuales Dios ya te manifestó. Pero yo quiero decirte en esta hora de que todo lo que Dios te ha dicho, aunque tú veas todo contrario el día de hoy, Dios lo va a cumplir. Sigue creyéndole a Dios. Dios es fiel, y aunque veas que las cosas son imposibles de cumplirse, Dios las va a cumplir. Les voy a decir algo, un testimonio muy personal, pero rápido, y yo creo que esto va a servirles también. A mí Dios me habló de venirme a Canadá hace 15 años. De hecho, mañana cumplo 15 años que salí de mi país. Y la promesa que Dios me dio fue en febrero del 2006, que me dijo: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 3 meses después, en mayo, el 3 de mayo del 2006, salía de mi país en avión y me estaba dirigiendo a Estados Unidos para luego cruzar a Canadá.
pero yo no tenía visa. No tenía visa para entrar a Canadá. Ni siquiera tenía visa para Estados Unidos. Y estaba yéndome en un avión a Estados Unidos. Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando yo entré a Canadá en el 2006, yo entré solamente con mi documento de identidad de Perú y mi partida de nacimiento, sin ningún pasaporte. Porque yo entré confiando en las más de 100 palabras que Dios me dio de que iba a venir y que iba a entrar a este país. Y cuando yo me presento, yo no entro escapando por las montañas. Yo entré presentándome a los oficiales de inmigración en Canadá, en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Camino como 100 metros. Y cuando estaba caminando hacia el control fronterizo de Canadá, yo veo la bandera de Canadá flameando. Y en ese momento Dios me habla a mi espíritu y me dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y cuando me puso eso en el espíritu, a la tierra que te mostraré, vi la bandera flameando y dije, tú eres fiel, Señor. Pero no tenía pasaporte y cuando me presento delante de los agentes de inmigración de Canadá, ellos me piden mis documentos y les entregué simplemente mi partida de nacimiento y mi DNI. Y me dijeron, ¿y tu pasaporte? Yo les dije, no tengo pasaporte, solamente tengo mi DNI y mi partida de nacimiento. No tengo más. Y me dijeron, ¿para qué vienes aquí a Canadá? Y yo les respondí, no sé para qué vengo a Canadá, pero sé que tengo que estar aquí. Y al mirarme vieron que solamente tenía una mochila conmigo, me dieron un formulario, me dijeron, entra a tal edificio y allí te vamos a atender. Luego que me atendieron allí, me dieron un permiso para entrar a Canadá de refugio y 6 meses después, en una corte, me dieron la residencia. Actualmente ya estoy nacionalizado. ¿Por qué? Porque le creí a Dios, aunque yo no tenía los medios para que esto se realice. Yo actué por fe y sabía que Dios me hablaba, sabía que en esos 3 meses, entre febrero 2006 y mayo 2006, que yo salí de mi país, había muchas dudas que Dios me iba confirmando con su palabra. Y luego, cuando llego a Estados Unidos en mayo, hasta que entro a Canadá otros 3 meses, que estuve en Estados Unidos, en Nueva York, también fue un desierto total en donde Dios me siguió hablando y me siguió hablando que sí iba a entrar. Estando a puertas de esa tierra prometida, yo dudaba también. Pero por eso es muy importante que cuando estás en tu desierto, lo que Dios te haya dicho, Dios lo va a cumplir. Por muy imposible que sea ante tus ojos, Dios es todopoderoso para cumplir lo que te ha dicho. Por muy imposible que tú veas las circunstancias y tú digas, no hay manera, para tus ojos no hay manera, para Dios nada es imposible. Con Dios todo es posible. Y cuando estás dudando, Dios te da del maná, Dios te da palabra y te reconfirma todas las veces necesarias de siempre y cuando tú busques de Él. Dios no te va a juzgar por tu duda. Dios lo que quiere es reafirmar tu fe. Por eso yo les dije en un comienzo del testimonio que tenía más de 100 palabras, remas, cuando yo me presento en la frontera de Canadá. Porque esas 100 palabras fueron todo el maná que Dios me dio en mi desierto, en 6 meses de desierto, desde febrero hasta agosto del 2006. Y Dios cumplió su promesa, porque Dios es fiel. Y el proceso puede ser duro, el proceso puede ser doloroso y puede ser que no veas la salida porque es un desierto, no hay camino. Pero créele a Dios y vas a ver de que en el momento en que es el cumplimiento de su promesa, Dios va a hacer que todo sea posible, que toda circunstancia salga a favor del cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios es fiel y poderoso para cumplir todo lo que te ha dicho. Solamente créele a Él, créele con todo tu corazón. Y hasta aquí estamos viendo de que Juan reconoció en su espíritu al Señor en el vientre, su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, tenía un llamado, Dios le dio dirección de que en quien venía el Espíritu sobre él, este era quien bautizaba con el Espíritu Santo. Luego Dios le confirma y no solamente ve lo que Dios le había dicho, sino que también escucha la voz audible de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No había manera de dudar. Jesús era el Cordero de Dios, que él mismo había declarado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús era el Cordero de Dios. Juan estaba convencido al 100% con todas las señales de que lo que Dios había dicho, Dios lo había hecho. Dios había cumplido todo lo que le dijo. Pero luego Juan dudó. En Lucas 7, del 18 al 19 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esto de aquí nos refleja a nosotros mismos. No es para juzgar a Juan, porque muchas veces nosotros hemos actuado de la misma manera. En el desierto hay duda. En este momento, Juan estaba en la cárcel, había dejado el desierto físicamente, el desierto, para irse a una cárcel fría por haber confrontado el pecado de Herodes. Y en ese momento, cuando vienen las circunstancias adversas en su vida, que él sabe que va a morir, que de esa no salía, comenzó a pensar si realmente había cumplido con su comisión, si realmente Jesús era el Cristo. Y yo me pongo a pensar, tal vez en ese momento él no sabía de los milagros de Cristo, nada más lo bautizó, escuchó la voz, pero no sabía más, al parecer, porque luego Jesús le responde y le dice a sus discípulos que le cuenten las maravillas que estaba haciendo Jesús. Es muy probable de que Juan realmente no sabía de los milagros de Jesús en ese momento, de que él había sido arrestado y que no había visto el ministerio de Jesús comenzar. Pero más allá de ver comenzar el ministerio de Jesús, sí vio las señales, escuchó la voz audible de Dios, tenía convicción, pero a veces la convicción se pierde cuando estamos en dificultades. A veces tu convicción puede flaquear cuando te encuentras en dificultad o cuando ves todo lo contrario o cuando simplemente no ves nada, como Juan. Si tú te encuentras en este momento en una circunstancia difícil, en donde tú comienzas a dudar de las promesas de Dios para tu vida, clámale a Él. Ora al Señor, busca del Señor porque el Señor te va a manifestar una y otra vez las cosas que tiene para ti. Te las va a manifestar, te las va a decir, te va a dar el maná en tu desierto. Te va a reconfirmar lo que ya te dijo. No te va a juzgar. Miren la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lo que está diciendo Jesús aquí es todas esas cosas que están en el verso 22, todos los milagros, todo esto era lo que esperaba Juan, pero ya no lo iba a ver. Él iba a morir. Él quería cumplir con su comisión, pero dudaba si realmente era Jesús el Cristo, porque tal vez, pienso yo, no había visto los milagros de Cristo, y por eso Cristo le manifiesta las cosas. A veces Dios te va a manifestar cosas en tu vida, ya te las manifestó, y todavía no las ves. Y tal vez porque no es el tiempo que sucedan. Pero cuando tú le clamas a Dios, Dios te va a decir de nuevo las promesas. Dios te va a recordar de nuevo las promesas. Cuando es Dios quien habla, Dios confirma. Te va a hablar por su palabra, te va a hablar por sueños, te va a hablar por prédicas, te va a decir, sigue creyendo. Porque todavía no es el tiempo, por eso no lo ves. Y el verso 23 dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado aquel que confía en Él siempre y no duda, porque Dios no confunde a nadie. Dios no te va a confundir. Dios no es un Dios de confusión. Tienes que tener la certeza y la convicción de que Dios te ha hablado y Dios no te va a juzgar por tus dudas, porque cuando los discípulos se fueron, Jesús no juzgó la fe de Juan. Al contrario, dijo, de los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor a Juan el Bautista. Jesús podía decir, es increíble cómo este hombre tuvo convicción en su espíritu de que yo era el Cordero de Dios. Pudo haber dicho, es increíble cómo él vio al Espíritu Santo descender sobre mí como paloma. Pudo haber dicho Jesús respecto a Juan, es increíble cómo este hombre que escuchó la voz audible de Dios, del Padre, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y ahora no crea.
Pero no hizo eso Jesús. Lo que hizo Jesús fue, de los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor a Juan el Bautista. Si tú dudas de lo que Dios te ha dicho, Dios no te va a juzgar. Pero lo que yo te aconsejo es de que busques a Dios nuevamente, porque Dios te quiere dar del maná para reafirmar tu fe. Lo que Dios quiere es reafirmar tu fe como reafirmó la fe de Juan. Lo que necesitaba saber Juan era si realmente Jesús era el Cristo. Y Jesús se lo manifestó diciéndole que le cuenten los milagros que estaba haciendo. Tal vez tú necesitas saber cosas en este momento, pero tal vez Dios no te las diga, porque no es el tiempo de que las sepas. Pero tal vez Dios ya te las dijo y te va a confirmar con otra palabra rema, y te va a reconfirmar y reconfirmar las veces que sean necesarias. Dios no va a juzgar tu fe. Dios no va a juzgarte en tu tiempo de duda. Búscale en tu tiempo de duda y Dios va a reafirmar tu fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo te pido que seas tú bendiciendo la vida de estas personas, Señor, sea quien sea, Señor, donde se encuentre en este momento, Padre. Que las promesas que tú les has dado, Señor, se cumplan en tu tiempo perfecto, Señor, y que tú puedas reafirmar su fe en los momentos de crisis, en los momentos de desierto, Señor. Que seas tú trayendo el maná, Padre, que seas tú trayendo el agua viva, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú eres fiel, Señor. Sabemos que en ti no hay tropiezo, que tú no eres un Dios de confusión, Señor, y de que lo que tú has dicho, tú lo harás. De que lo que has prometido, Señor, tú lo cumplirás, porque eres un Dios todopoderoso que abre puertas, Señor, que abre camino, y que para ti, Señor, ninguna tempestad en nuestras vidas es tan fuerte para hacernos caer. Nos sujetamos a ti, Señor. Tomamos de tu espíritu, Padre, tomamos fortaleza en ti, Señor, en nuestras debilidades, Señor, y pedimos convicción para seguir creyendo en ti, porque sabemos que en tu tiempo tú vas a obrar, Señor. En tu tiempo tú vas a cumplir todo lo que has prometido, Padre. Nuestras oraciones las elevamos delante de ti como en el altar del incienso, Señor. Y sabemos que nuestras oraciones son oídas y están en tu presencia en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. Tú eres todopoderoso, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande, Señor, en misericordia, porque no nos juzgas, cuando dudamos, sino que nos reafirmas en la fe. A ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.